Rendición de Cuentas 2014. Defensoría del Pueblo. Derechos humanos para vivir en paz. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta rendición pública de cuentas de la Defensoría del Pueblo para el año 2014. Estamos en vivo y en directo desde Señal Institucional, Sistema de Medios Públicos. También estamos a través de la web www.senalinstitucional.gov.co, también www.defensoría.gov.co. Y antes de entrar en materia de esta rendición de cuentas, que le recordamos, es un mandato legal que ordena a todas las instituciones del Estado rendir cuentas a la ciudadanía año tras año. Les informamos que ustedes pueden hacer todas las preguntas que el señor defensor al terminar la sesión pues atenderá a través de la página www.defensoría.gov.co, a través del Twitter @defensoriacol, y también aquí el auditorio, los asistentes hoy tendrán la posibilidad de hacer sus preguntas, también las que no sean atendidas por cuestiones de tiempo de televisión, pues se responderá a través de todos los sistemas de redes sociales de la Defensoría. Antes de comenzar, veamos en video qué es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, que nació con la Carta Política de 1991, es una institución del Estado independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que defiende a los ciudadanos, promueve, promulga y garantiza los derechos humanos. Además, la entidad es la encargada del control de la actividad de la administración pública en relación con los derechos y libertades fundamentales y de velar por las garantías para que sean ejercidos. Como protectora de los derechos humanos y las libertades de todas las personas, ejerce su acción frente a amenazas o situaciones injustas, arbitrarias, negligentes o irrazonables de cualquier autoridad, incluso de particulares. Su autoridad radica en el rigor con el que profundiza en sus investigaciones, en que funge como representante de la sociedad y que presta sus buenos oficios como mediadora en conflictos. En esa posición imparcial entre el Estado y la sociedad, la Defensoría recoge información sobre exigencias y necesidades de los ciudadanos, actúa para reivindicar la dignidad de las personas y exigir el cumplimiento de las obligaciones de funcionarios públicos y de particulares en materia de derechos humanos. También asume la defensa de las personas y grupos más vulnerables e instruye sobre la forma de ejercer los derechos. Se destaca su papel como dinamizador del Estado mediante las intervenciones del defensor a través de la magistratura moral, con lo cual contribuye a formar opinión pública sensible, informada y vigilante de los derechos humanos. Asimismo, es la entidad responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes en el territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista. Sus principios orientadores radican en una cultura de servicio, calidad, participación, articulación, enfoque diferencial y enfoque de derechos y libertades. Y justamente para cumplir con su propósito, esta entidad fue reestructurada por primera vez desde su creación y durante este año ha iniciado su proceso de fortalecimiento institucional principalmente en las regiones del país y de cara a un posible escenario de posconflicto. Doctor Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del pueblo, cumple 2 años, en septiembre de este año cumplió 2 años. ¿Qué tal le ha ido? Muy bien, gracias, muy buenas tardes, un saludo a quien nos acompaña en el auditorio y un saludo a los televidentes que también nos acompañan en la transmisión. Pues muy satisfecho con lo que hemos podido lograr de cara sobre todo a la reestructuración que se planteó desde nuestra llegada a la Defensoría. 20 años que esta institución no había sido reestructurada. De hecho, la Fiscalía y otras instituciones del Estado 5 o 6 veces han sido reestructuradas y la Defensoría del Pueblo esta es la primera vez que realiza reestructuración de su proceso gracias a su gestión. Cuéntenos un poco de ese proceso. Pues efectivamente, nuestra llegada a la institución quisimos compartir con el Congreso y en particular con el Gobierno Nacional las preocupaciones que teníamos de cara a hacer una buena administración con la institución y por eso planteamos una reestructuración para poder cumplir sobre todo en los sitios más apartados del país con las obligaciones que tiene la Defensoría del Pueblo, que se reducen al tema de protección, promoción, divulgación de los derechos humanos de los colombianos. Es que no solo es atender cuando ya el problema está hecho, sino también promocionarlo y esa labor también se ha dedicado usted a ello. Hablemos un poco de cada una de ellas, cómo trabaja la Defensoría del Pueblo. Hay varios escenarios en los cuales la Defensoría
trata de fortalecer la presencia de la institución. Una de ellas es precisamente la promoción. No debemos esperar a que ocurran hechos lamentables, sino que por el contrario nuestra labor como Defensoría es tratar de advertirlos antes de que estos ocurran o de exigir la presencia de las instituciones. Y paralelo a ello hacemos una pedagogía a la ciudadanía, que conozca sus derechos, que es lo que a nosotros nos interesa, que hay una constitución, que hay unas leyes que les garantizan a unos esos derechos y que ellos los exijan. Y les decimos cuál es el camino para que puedan exigir sus derechos. Ese es uno de los temas esenciales. Y de otra parte, acudimos a las instituciones para también de una pedagogía de derechos, respeten los derechos de los colombianos, desde la óptica de servidores públicos, de funcionarios, de prestadores de servicios. Hablemos en casos puntuales y ahorita detrás de cámaras estábamos tratando de un tema, de una noticia actual en un centro comercial de Bogotá donde fueron vulnerados los derechos de varias personas de la comunidad LGTBI. En estos casos puntuales también la Defensoría del Pueblo hace promoción con aquellas personas que trabajan directamente con relaciones públicas, que atienden al público en general. ¿Qué hacen ustedes? Efectivamente, en ese hecho en particular, en un centro comercial de la ciudad, fueron expulsados de manera irrespetuosa a 2 miembros de la comunidad LGTBI. Ellos acudieron a pedir la protección de sus derechos ante un juez de la República, quien efectivamente así lo decidió en una sentencia de tutela y dispuso que se le ofrecieran excusas públicas, pero a su vez que se llevara una pedagogía a todos los funcionarios de ese centro comercial para que entendieran los derechos de la comunidad LGTBI, como en efecto ocurrió en un proceso pedagógico que llevó a cabo la Defensoría del Pueblo. Bueno, muy importante, y a veces la ciudadanía en general no sabe que sus derechos no pueden ser vulnerados y simplemente callan o también omiten ese tipo de accidentes, ¿no? Es eso cierto, y el gran reto de la Defensoría es esa, lograr llegar a cada uno de los colombianos que sepan cuál es el camino a seguir para hacer respetar sus derechos, de cosas mínimas tales como aquel que hace una compra y no está conforme con su artículo y quiere cambiarlo, pues ahí existe una superintendencia de industria y comercio que le protege sus derechos, que no necesita de abogados, de tramitadores para hacerle respetar a ese ciudadano sus derechos. Ese es el gran reto, van desde cosas mínimas hasta derechos fundamentales tan importantes como la vida, como la salud, como la educación, como el bienestar en particular. Que no les dé miedo, ¿cierto? Exactamente. Exigir. Exactamente. Hablemos de esa reestructuración de la Defensoría del Pueblo y sobre esa cobertura. Usted en su gestión se ha encargado de hacerlo más directamente en las regiones. ¿Cuántas regiones están atendiendo hoy día? Efectivamente, lo primero que tratamos de hacer es de organizar la casa, de plantear unas necesidades. Esta era una institución que era la única que no tenía de todos los organismos de control un vice que apoyara las funciones de quien está al frente de la institución. Así lo se hizo en la reestructuración, se ampliaron algunas nuevas delegadas que consideramos nosotros eran importantes, como la mujer, como la comunidad LGTBI, como la niñez, y una fundamentalmente que ha sido una comunidad muy atropellada y muy olvidada, como es el sector agropecuario de nuestro país. Se creó una delegada de asuntos agrarios que para nosotros es muy importante. Y paralelo a eso, fortalecimos las regiones. La reforma va encaminada a fortalecer en más de un 80% la presencia de la Defensoría en las regiones. Le pongo un ejemplo sencillo, La Guajira. La Guajira tenía solo 2 funcionarios de planta, el director y una señora de servicios generales, con las necesidades que tiene un departamento como La Guajira, y solo 28 defensores públicos. Pues bien, en lo que vamos corrido del año, ya llevamos 12 funcionarios de planta que están haciendo presencia en las regiones, en las comunidades, en las rancherías, y fortalecimos la presencia de los defensores públicos de 28 a 43, que ya están llegando a los 15 municipios que tiene todo el departamento de La Guajira. Ese ejercicio lo estamos replicando en departamentos tan difíciles en tema humanitario como el Chocó, como el Valle del Cauca, como todas esas regiones que requieren una mayor presencia. Eso va acompañado de un tema material y es adquirir sedes. El Chocó, por ejemplo, hoy tiene la mejor sede regional que tiene las Defensorías del Pueblo en todas las 36 regionales que tiene. El Valle del Cauca tiene una sede nueva también porque allá hay una demanda importantísima de la Defensoría del Pueblo. Y paralelo a eso, reestructuramos 12 regionales en la planta física para poder acondicionarla de cara a esta reestructuración con el impulso y el fortalecimiento que le hemos venido dando de nuevos funcionarios
para que hagan más presencia en las regiones. Bueno, pues justamente vamos a hablar de estas figuras o estos modelos de descentralización que también se hacen con cooperación internacional, y ellos son, por ejemplo, los defensores comunitarios, que hay ya 93, también las casas de los derechos, hay 3 en Colombia, y la unidad móvil de la Defensoría, que va por todo el país recogiendo todas esas inquietudes de los ciudadanos. Por eso vamos a ver justamente aquellos defensores de las casas allá en las regiones que piensan y qué saben de la Defensoría del Pueblo. Este es mi lugar, casa de derechos como mi segundo hogar. Oh, todo mejorará, unidos como hermanos alcanzaremos la paz. Oh, este es mi lugar, casa de derechos como mi segundo hogar. Oh, todo mejorará, unidos como hermanos alcanzaremos la paz. Parchándome con las rimas, le saco una canción a todas las víctimas que han sufrido, que han llorado por todo el maltrato. Aquí han llegado y a la casa de los derechos hoy vinimos a buscar una mano bondadosa que nos pueda levantar, porque nos ofrecen salidas y nos brindan apoyo sin esperar nada a cambio, nos sacan del hoyo. Aquí han desenvuelto a todos los derechos que todos merecemos, y con afecto le digo a los vecinos que viven el respeto que juntos compartimos. Esta es la realidad del lugar donde vivimos. Hola, este es mi lugar, casa de derechos como mi segundo hogar. Hola, todo mejorará, unidos como hermanos alcanzaremos la paz. Hola, este es mi lugar, casa de derechos como mi segundo hogar. Hola, todo mejorará, unidos como hermanos alcanzaremos la paz. La Defensoría del Pueblo es una mano amiga, protege mis derechos y los de mi familia, trae abogados y también recreación, y tiene unas personas que me dan información de lo que necesito y lo que puedo hacer para que ese día a mí me vaya bien. Trae profesores, trae manualidades, también trae doctores que curan enfermedades. Es algo hermoso y también bacano que luchen por el pueblo y por el ciudadano, que no nos traten como extraños, sino como hermanos. Es una nueva historia, es un nuevo legado. Hola, este es mi lugar, casa de derechos como mi segundo hogar. Hola, todo mejorará, unidos como hermanos alcanzaremos la paz. Hola, este es mi lugar, casa de derechos como mi segundo hogar. Hola, todo mejorará, unidos como hermanos alcanzaremos la paz. Get it, boys. Casa de derechos, hey yo, Defensoría del Pueblo. Ajá. Pues a ritmo de rap nos queda muchísimo más fácil de entender la labor de la Defensoría del Pueblo, y esas son las voces y la cara de las víctimas del conflicto. Doctor Otálora, hablemos precisamente de toda esa defensa de los derechos humanos de cara al conflicto y al posconflicto a través como de estos 3 ítems que son muy importantes. Estas unidades móviles de la Defensoría trabaja con abogados y también psicólogos yendo por todo el país. Hablemos de ese trabajo tan bonito con la comunidad. Sí, efectivamente, en los sitios más apartados que tiene nuestro país, que no hay presencia estatal permanente, hemos de manera conjunta con el Ministerio de Justicia y la comunidad internacional, la Unión Europea, llevado a cabo el desplazamiento de una unidad móvil que va por varios municipios de nuestro país, que va con personal de la Defensoría, con duplas jurídicas, psicológicas, que van atendiendo a toda la comunidad, y hemos encontrado experiencias muy tristes pero muy importantes, y es víctimas de muchas masacres que nunca quisieron acudir al Estado porque no confiaban en el Estado. Hoy en día ya están acudiendo a estas unidades. En el último año 4.400 personas las hemos atendido de manera directa y las hemos logrado registrar en la Unidad Nacional de Víctimas como otro tanto de ese gran número de colombianos que hacen parte ya casi de los 8 millones oficiales que tienen las víctimas de nuestro país. Y las casas de derechos atienden a los desplazados por la violencia, ¿cierto? Estas casas también, hay 3 en Colombia ya institucionalizadas. Las casas de los derechos es un proyecto muy bonito, porque es un tema totalmente diferente a la labor que cumple la Defensoría en el trámite cotidiano.
El tema del video que observábamos, que además es hecho por niños de esa comunidad y es un proyecto muy bonito en la vereda del Granizal, en Bello, Antioquia. Este es un municipio que llega casi a los 20.000 personas, que es un barrio subdesarrollado porque no tiene la capacidad ni la planificación de la ciudad. Y debido al abandono, con la ayuda de lo que nosotros estamos impulsando, que son los defensores comunitarios. Que ya hay 93 también. Cuando nosotros llegamos encontramos 36, es una de las labores más bonitas porque son funcionarios que se adentran a la comunidad, a los sitios más apartados, conviven con ellas, observan las falencias que tienen, la ausencia del Estado, y a partir de ahí nosotros generamos esos planes de intervención humanitario en las diferentes regiones del país. Pues bien, en el Granizal ocurrió eso, nació una idea muy bonita que ya venía de Soacha, aquí en las Boteras de Bogotá, y se implementó una segunda en el Granizal, una casa muy humilde pero con mucho cariño. La comunidad la ha venido enriqueciendo con presencia de la Defensoría, ya se hacen brigadas médicas, brigadas jurídicas, procesos lúdicos, de formación, de deporte. La comunidad vive muy feliz. Ese es un taller que se está tratando de replicar en muchos sectores del país. Uno de ellos es precisamente Buenaventura. En el mes de mayo de este año abrimos la Casa de Buenaventura, que ha tenido un éxito total. Sobra decir la problemática que tiene esa región de nuestro país, por lo que ha sido conocida, por los lamentables hechos de violencia que tiene esa región. Pues bien, ahí recientemente abrimos una tercera Casa de los Derechos. Eso se nos está volviendo a nosotros un problema grave de planeación, y es porque todos los municipios están pidiendo casas de los derechos. Y nosotros no queremos montar casas de derecho que se trate de atención al público, sino esta es una intervención diferente, de cercanía a la comunidad, que en muchos escenarios es la propia comunidad la que coadministra esas casas de los derechos. Ahí encontramos en la Casa del Granizal que la mayoría de señoras que viven ahí son las voluntarias para atender su misma comunidad, y nosotros simplemente somos coordinadores de esa función que están haciendo. Me parece que ese es un tema muy importante, sobre todo en sitios en los que el Estado lamentablemente no ha llegado con la fuerza necesaria. Exactamente. Señor defensor, vamos a hablar precisamente de esas regiones donde hay crisis humanitaria, que son básicamente el Pacífico y el Caribe de nuestro país. Son 3 regiones: Buenaventura, Chocó, La Guajira, en 3 aspectos fundamentales, y uno de ellos, por supuesto, es el conflicto armado, también el abandono de los niños, niñas y adolescentes, y también la carencia de servicios públicos. Vamos al siguiente video y ya en segundos detallamos punto a punto. La ausencia del Estado, la falta de una presencia integral por parte de las instituciones, el conflicto armado que se agudiza por la presencia de los grupos guerrilleros y postdesmovilizados, la precariedad en la prestación de los servicios públicos fundamentales y la inequidad son factores que han propiciado el desarrollo de verdaderas crisis humanitarias en regiones como el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y los departamentos de Chocó y Guajira, donde este año el Defensor del Pueblo encabezó varias visitas humanitarias para verificar la problemática, convocar a las entidades concernidas e impulsar la respuesta del Estado a través de mecanismos como el nombramiento de un gerente especial para el Pacífico y una mayor cobertura del bienestar familiar en las zonas apartadas de dichos territorios. Señor defensor, Buenaventura, vamos a hablar de desplazamiento forzado por el conflicto armado, también de los enfrentamientos de las bandas de Bacrim. Y también otro tema que ha sido noticia por estos días en nuestro país, y son esos casos de desmembramiento, que eso es, digamos, que una cosa que todavía uno no puede entender. Rápidamente, ¿qué se está haciendo en Buenaventura? En Buenaventura y las otras regiones como Chocó y Guajira tienen un denominador común, y es la fuerte presencia de grupos postdesmovilizados que hacinan a la población, que permanentemente la acechan a través de boleteo, de extorsión, que instrumentalizan a los niños a través de reclutamiento, a través de actividades de microtráfico, de narcotráfico. Eso ha generado un gran problema para esa comunidad. A través de la Defensoría hemos hecho una intervención humanitaria con todos los colaboradores de la Defensoría que han liderado ese proceso. Los delegados se han internado con las comunidades y hemos hecho unas resoluciones defensoriales que evidencian la crisis humanitaria, como así se ha denominado. En el caso de Buenaventura, pues se denunciaron lamentablemente las casas de pique, se logró la atención no solo de los medios del país, sino del Estado en particular. Y a partir de ahí se diseñó una intervención humanitaria, porque nosotros fuimos claros como Defensoría en señalar que el problema de Buenaventura no se solucionaba con implementar
e incrementar la fuerza pública. Esa es uno de los elementos necesarios para normalizar la seguridad, pero Buenaventura tiene una ausencia de políticas públicas que hoy, en buena medida, el Estado y este gobierno le está poniendo atención a través de una oferta de servicios, y la Defensoría está sirviendo de garante del cumplimiento de esa oferta de servicios en temas de salud, en temas de servicio de agua potable, en temas de educación, en fin, en un universo de beneficios que tienen que ir encaminados a mejorar las condiciones de vida de esos ciudadanos. Y en el Chocó, básicamente también, aparte de todo esto que usted nos está enunciando, también el confinamiento de comunidades afrocolombianas e indígenas. Fueron 5.000 personas afrocolombianas las confinadas. ¿Qué ha pasado con este tema? El Chocó tiene fuerte presencia, además de los grupos posdesmovilizados, ahí hay fuerte presencia de la guerrilla de las FARC y el ELN. Eso ha generado que ha sido uno de los departamentos con mayor número de desplazamientos año tras año, porque cada que se enfrentan estos grupos entre sí o cada que la fuerza pública de nuestro país actúa en contra de ellos, automáticamente la población se ve afectada y sale desplazada de sus lugares habituales. Y eso ha llevado a que tengamos que intervenir como Defensoría para lograr que estas personas se les garantice su retorno a sus sitios de origen con todas las medidas de seguridad, pero además de que el Estado les ofrezca a ellos esa dinámica de políticas públicas, que es la permanente exigencia que hace la Defensoría en procura de mejorarles el tema de ellos. El Chocó, por ejemplo, tiene otra dinámica diferente y la tiene gravemente afectada a toda la comunidad, y es el tema de la minería ilegal. La minería ilegal está acabando con ese departamento y es el llamado urgente que nosotros hemos hecho al Gobierno Nacional. El sábado pasado hicimos una audiencia con representantes del Gobierno Nacional, precisamente, donde van a estudiar el informe humanitario que presentó la Defensoría, y están presentando un plan de choque en temas, primero, de minería ilegal, porque el tema no es acabar con fuerza pública al día siguiente de la minería, sino qué oferta de servicios se le va a presentar a esa población para que se dediquen a otra actividad. Tema de salud, ¿qué decir con el tema de salud? Desde el 2008 se encuentra intervenido el hospital del Chocó y no hemos encontrado una solución definitiva. Allá estuvo el ministro de Salud planteando los caminos a seguir para normalizar el tema de salud. Tema de agua potable. Chocó no tiene agua potable, vive de las aguas lluvias. Hay un programa que ya presentó el Gobierno Nacional, que nosotros le estamos haciendo seguimiento al Viceministerio de Aguas, que ha presentado un programa muy interesante y que esperamos y aspiramos que el otro año sea una realidad. ¿Y qué pasó con ese gerente del Pacífico que usted solicitó al Estado? ¿Se quedó en veremos? No, por fortuna el Gobierno atendió los planteamientos que no solo ha hecho la Defensoría, han hecho otras instituciones, han hecho otras comunidades, y es que se necesita alguien que sea ese puente entre el Gobierno Nacional y toda la costa pacífica. Y fue así como el Gobierno Nacional nombró al doctor Gilberto Murillo, quien ya está al frente de esas labores, con quien nos hemos venido reuniendo tanto en Buenaventura, en Chocó, para estudiar toda la problemática y además para que él sea el articulador de todos esos planes y programas que está ofreciendo el Gobierno Nacional. Bueno, y usted, señor defensor del pueblo, acaba de venir de un viaje a La Guajira, allá estuvo recorriendo todas las rancherías, la cárcel, pero el problema más grande de esta región, sin duda, es la desnutrición de los niños. 43 niños de esa región han muerto porque tampoco tienen agua. Sí, son tristes esos índices que hemos oficiado a la opinión pública. El día de hoy hemos registrado 43 niños que han perdido la vida por falta de alimento, pero hay otro tanto importante que tienen unos niveles de desnutrición grado 3, que del primero al quinto año juegan un factor preponderante para que esos niños tengan un desarrollo hacia futuro. Ese es un tema que nosotros hemos denunciado y que es la convocatoria que estamos haciendo. Vemos ahora que hay una reacción muy positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esperamos y aspiramos que esos programas de intervención le lleguen a todas las rancherías. Mire, uno de los problemas que todo el mundo conoce de La Guajira es el tema del agua. No tienen acceso a agua ni siquiera en Riohacha, hasta que creo que el otro año ya va a tener cobertura. Pero si eso ocurre con la capital, ¿qué ocurre con las demás regiones y los sitios rurales? Teníamos problemas de tal naturaleza que la bienestarina que enviaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar existía agua potable para poder preparar esta bienestarina. Pues bien,
ya se ha diseñado un programa por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que les está llevando bienestar líquida. Esperamos que todas estas ofertas le lleguen sobre todo a esta niñez, que es la que nos preocupa a nosotros para el desarrollo. Y aunado a eso, estamos planteando y exigiendo al gobierno nacional unos planes serios de educación, porque ese es el otro escenario donde nosotros, visitando estas rancherías, reciben a la intemperie clases en unos soles muy complicados, unas temperaturas muy complicadas, sentados en un tronquito porque no tienen un sitio digno para recibir clases. Ese es el otro escenario, además de un tema de nutrición, de prepararlos a ellos para el futuro. Bueno, otro de los temas que atiende la Defensoría del Pueblo son las comunidades en riesgo, ya sea por fallas estructurales o por la misma negligencia de aquellos que construyen. Por ejemplo, el tema de Villarrica, de laderas en Barranquilla, o el caso de Isla Tierra Bomba en Cartagena. Vamos a ver este video y ya rápidamente hablamos con el defensor acerca de estos tres casos. Asentamientos urbanos a punto de derrumbarse, familias enteras sin techo, patrimonios malogrados por la irresponsabilidad de terceros y el riesgo inminente para las comunidades afectadas por fallas geológicas y de infraestructura llevaron a la Defensoría del Pueblo a intervenir para señalar las condiciones de vulnerabilidad, acompañar a los damnificados y generar procesos de conciliación, responsabilidad social y administrativa, así como de restitución de derechos en casos emblemáticos como la ladera occidental de Barranquilla, el edificio Space de Medellín, el agrietamiento de viviendas de Villarrica, Tolima, la reubicación de un colegio en Santa Marta y la grave erosión de la isla de Tierra Bomba, escenarios donde el acompañamiento del Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación y el concurso de la Contraloría General de la República, han sido determinantes. Hemos tenido que ver con todas esas imágenes, señor defensor, sobre todo también las del edificio Space en Medellín, que no queremos que se ocurra nuevamente. ¿Qué se está haciendo para evitar este tipo de accidentes, estas tragedias? Hay unos problemas muy difíciles para muchas comunidades que son producto, la mayoría de ellas, de la naturaleza. Son fallas geológicas que se han venido presentando, como el caso de las laderas occidentales de Barranquilla, donde más de 10.912 viviendas se encuentran en riesgo, es decir, que el edificio Space proyectado al tema de Barranquilla son más de 150% de lo que ocurrió en el edificio Space. Ahí hemos hecho presencia, con la ayuda de la Procuraduría, sentado a la comunidad y a unos constructores que tienen ese deber legal de responder primero por esas construcciones, al igual que la alcaldesa de esa ciudad, que tiene también esa obligación de solucionar esos problemas de vivienda. Ese es un tema macro, porque son más de 22.000 familias las que están en riesgo y ahí hemos venido concurriendo desde hace más de un año. Ese tema ha venido avanzando, somos muy positivos de que empiecen a llevarse a cabo las conciliaciones, insisto, gracias a la intervención de la Procuraduría. El tema del edificio Space, de manera personal asistí a Medellín cuando se presentó eso por invitación que hizo la comunidad. Se logró llevar a cabo unas conciliaciones que se realizaron con la constructora, por fortuna se llegó hasta el 72%, hay un pequeño porcentaje que está a la espera de llegar a esa conciliación, la Procuraduría ya está mediando en esa situación y hay otros propietarios que están inconformes y están convocando de otras construcciones similares de esa misma empresa y estamos concurriendo en ese escenario. Tema de Villarrica es un tema también de una falla geológica donde un municipio muy pequeño se ha visto seriamente impactado. El día que estábamos asistiendo a una audiencia con la comunidad, ese día se desplomó la escuelita, el colegio pequeño que había en el evento que estábamos. Gracias a Dios los niños se encontraban en su momento de descanso y no hubo problemas que lamentar, pero eso evidencia cómo el municipio se encuentra en grave riesgo. Eso ha llevado a que la Defensoría del Pueblo interponga acciones de tutelas y recientemente una acción popular para que sean los jueces que den un cronograma para que tanto el Estado, a través del gobierno nacional como el gobierno departamental y municipal, generen un programa urgente de choque en favor de esa comunidad. Bueno, otro de los puntos en los que trabaja la Defensoría del Pueblo es el sistema de alertas tempranas. Ellos se encargan de avisarle al Estado de las posibles violaciones de los derechos humanos. Veamos de qué se trata.
El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, SAT, se ha convertido en referente para la identificación de los riesgos asociados a la vulneración de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto y la presencia de grupos armados ilegales. Ahora, los colombianos pueden consultar el mapa de riesgo elaborado a partir de los estudios en terreno y la verificación con diversas fuentes a través del sitio oficial de la Defensoría del Pueblo en la dirección www.defensoria.gov.co, haciendo clic en el botón que identifica al sistema de alertas tempranas, en cuyo menú aparecen las actividades más recientes del SAT, los mapas de informes de riesgo y las notas de seguimiento para los años 2013 y 2014, así como un banco con información que abarca desde el año 2001 hasta el año 2010. Para visualizar los contenidos, el usuario entra al mapa de situaciones de riesgo advertidas, donde podrá desplegar un mapa interactivo de Colombia con los municipios y departamentos asociados a unas determinadas condiciones de vulnerabilidad, encontrando también un archivo adjunto en formato PDF con el informe completo y detallado de advertencia. Señor defensor, hablemos de este diagnóstico y este mapeo que se realiza a nivel nacional. ¿Cuántos informes de riesgo se han presentado y cuáles han sido los más importantes? En el último año, la Defensoría emitió 51 informes de riesgo y notas de seguimiento. Esta es una de las delegadas que cumple una de las funciones importantes de la Defensoría del Pueblo, porque esta delegada se encarga de hacer un monitoreo a través de las 36 regionales que tiene nuestra institución y sobre todo en regiones donde hay fuerte presencia de los grupos posdesmovilizados o de los grupos guerrilleros, permanentemente monitorea las intervenciones en temas de reclutamiento, en temas de boleteo, en temas de extorsión, en temas de desplazamiento, en fin, de esa actividad criminal que desarrollan estos grupos. Y a partir de ahí se hacen las alertas tempranas, se elaboran esos informes de alertas tempranas con estadísticas de los incrementos en homicidios, en violencia en general, y se le exige a la fuerza pública, a las demás instituciones del Estado, un cronograma de actividades que son las recomendaciones que emite la Defensoría del Pueblo, que consideramos son las necesarias, urgentes e importantes para poderles llevar algo de tranquilidad a esas comunidades. Y usted acaba de mencionar el tema del reclutamiento a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa con esos 119 casos en el país? Sí, la Defensoría a través de la Delegada de Infancia y Adolescencia ha focalizado algunas regiones. De hecho, la próxima semana se hace el lanzamiento de un informe muy importante del reclutamiento en Buenaventura. En algunos aspectos reclutamiento que hace la guerrilla y en otros los grupos postdesmovilizados que aprovechan las condiciones de indefensión que tienen los niños, de la pobreza extrema que hay en algunas regiones y terminan instrumentalizándolos, terminan introduciéndolos a esas bandas. Algunas veces para que transporten armas, para que transporten droga, para que simple y llanamente les avisen a estos grupos sobre la presencia de la fuerza pública. Bueno, vamos a ahondar un poco en ese tema de la infancia, que es muy importante para la Defensoría del Pueblo, y vamos a tocar otro tema, y es la incidencia de los temas jurídicos y constitucionales, que es un tema bastante importante, por ejemplo, el de la salud. Vamos a ver el siguiente video y ya regresamos. Ante los habituales reclamos de los ciudadanos por las deficiencias en los servicios de salud, tema que ocupa el segundo lugar en el ranking de tutelas a nivel nacional, con un 25% de las acciones constitucionales para el amparo de derechos, la Defensoría del Pueblo realizó varias jornadas de inspección humanitaria a las clínicas y hospitales de algunas ciudades como Bogotá, donde se observaron los servicios de urgencias en establecimientos de segundo y tercer nivel de complejidad para constatar el acceso de los pacientes, la oportunidad en la atención a los enfermos, la capacidad instalada, el cumplimiento de los traslados y los tiempos en espera, que en algunos casos los afectados reportaron hasta 12 horas en observación. Cabe destacar que en materia de tutelas, los tratamientos, la entrega de medicamentos, las citas médicas, la programación de cirugías y el aprovisionamiento de insumos médicos constituyen las peticiones más frecuentes y relevantes. Señor defensor, a mí me alarma una estadística como que de cada 455.000 tutelas que se presentan en nuestro país, 115.000 son del sistema de salud público en nuestro país. Sí, efectivamente esa es una investigación que año tras año hace la Defensoría, que hemos venido fortaleciendo, y consiste en tomar el número de tutelas que anualmente interponen los colombianos y las clasificamos. El mayor número
de tutelas es por violación al derecho de petición, es decir, que los ciudadanos le piden a alguna institución del Estado información o un pronunciamiento y estas instituciones no lo hacen. Y el segundo ítem más importante es precisamente el del tema de la salud. Tenemos 115.147 acciones de tutela en el 2013. Para algunos prestadores de servicio dicen que esas son un número muy inferior porque la demanda de los colombianos es supremamente mayor. Nosotros hemos rechazado enfáticamente esas afirmaciones, porque en Colombia no debe haber 115.000, es que no debe haber una sola tutela. Es que de los cada 4 colombianos. segundos se está presentando una tutela por temas de salud. Efectivamente, y si uno empieza a desagregar esas 115.000, encuentra una información todavía más complicada. Y es que muchas de esas tutelas son por situaciones que ya están ordenadas y reconocidas en el plan obligatorio de salud. Es decir, que no tendrían por qué negarlas ni discutirlas. Y esas tutelas van desde una cita médica, el otorgamiento, una cita médica con un especialista, suministros médicos, intervención quirúrgica del día a día de todos los ciudadanos. Entonces, estudio que hacemos nosotros va encaminado a focalizar cuál es la región que tiene mayor número de tutelas y fundamentalmente cuáles son las entidades prestadoras de salud que año tras año tienen que, para ejercer sus funciones, para cumplir sus funciones, esperar que un ciudadano interponga una tutela. También sacamos el ranking de EPS, que son las mayores violadoras de los derechos humanos de los colombianos, porque para poder actuar necesitan una tutela. Pero aquí parece que hay como un vacío jurídico, señor defensor, explíqueme un poco eso. Después de que las personas interponían una acción de tutela y el Estado fallaba a su beneficio en favor de ellas, ¿qué pasaba después? Las entidades no cumplían con esa obligación, sino que había ahí como un vacío, ellos no tenían respuesta. ¿Qué pasó con ellos después de esa demanda de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo, justamente la Corte? Efectivamente, a través de la Delegada de Asuntos Constitucionales se hizo un trabajo jurídico muy importante y se resume en lo siguiente: cuando a alguien le negaban una prestación de servicio, él interponía una tutela y un juez de la República daba un término prudencial para cumplir esa tutela. Lamentablemente pasaba ese término y no se cumplía. Aquí existe la figura de la insistencia por desacato ante la institución que no cumplió. Pues como ese término de insistencia de desacato no tenía un número, un término de días o horas en particular, lamentablemente los jueces no la cumplían. Entonces encontrábamos casos en los que una tutela que se resolvió en 10 días se interponía un desacato y pasaban años y los jueces no hacían cumplir. Sí. Esa es una forma de no respetarle sus derechos. La delegada preparó una demanda muy interesante que presentamos ante la Corte Constitucional, donde le planteamos a la Corte cómo hacer realidad y efectivas esas sentencias que le tutelaron esos derechos a los colombianos. La Corte entendió el problema jurídico por fortuna y fue así como dispuso que dieron adelante el desacato para aquella entidad que no haya cumplido, era del mismo término de la tutela, es decir, de 10 días. Los colombianos ya pueden tener la tranquilidad que cuando una sentencia de tutela se le garantice sus derechos, en 10 días le deben de estar resolviendo el desacato. Bueno, ese tema bastante polémico, el de salud de nuestro país. Volvamos, señor defensor, al tema del reclutamiento de los jóvenes. Ustedes como Defensoría del Pueblo también protegen los derechos de ellos cuando no quieren, cuando tienen objeciones para prestar el servicio militar. Ese tema de las llamadas batidas que se realizan y que tanto lo vemos por las noticias, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo para estos jóvenes? Mire, efectivamente, lamentablemente la fuerza pública, el Ejército Nacional no está dando cumplimiento a las sentencias de la Honorable Corte Constitucional. Nosotros preparamos una investigación y un pronunciamiento que sale la próxima semana. Hoy mismo, hoy, a esta hora tenemos ese problema en Cali, donde se hizo una batida de manera irregular, se llevaron 20 jóvenes de manera arbitraria a la prestación del servicio, 2 de ellos lograron fugarse y pedir la ayuda de instituciones como la Defensoría. Estamos en procura de que retornen esos otros 18 funcionarios. Muchas de esas batidas se hacen abiertamente
con desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es clara que cuando se es su hijo único, cuando se es cabeza de familia, cuando se es víctima, cuando se es indígena, se exime de la prestación de ese servicio militar obligatorio. Y la Corte ha ido más allá. Hoy en día ya estamos hablando de otro escenario que es la objeción de conciencia. Todos esos escenarios tiene que tenerlos clarísimos la fuerza pública porque ya están delimitados por la Corte Constitucional y es las intervenciones que ha tenido que hacer la Defensoría a través de acciones de tutela, como en el Tolima, por ejemplo, donde 6 ciudadanos de manera aislada y particular nos tocó a través de tutela lograr que los desvincularan de la fuerza pública porque se había hecho con desconocimiento, abierto desconocimiento de la ley. Bueno, y es que para la Defensoría del Pueblo también la población más importante, por supuesto, son los niños y la infancia en general de nuestro país. Veamos cómo trabajan en este aspecto. El 18 de mayo de 2014, Colombia fue noticia por cuenta de una de las tragedias más dolorosas de los últimos años. 33 niños y niñas perdieron la vida por el absurdo incendio de un bus en el barrio Altamira de Fundación Magdalena. Ante la cadena de errores que rodearon estos lamentables hechos, la posible omisión de algunas entidades del Estado, y a pesar que nada ni nadie puede reparar el daño causado, la Defensoría del Pueblo actuó de manera inmediata para acompañar a las 19 familias afectadas con el apoyo de duplas psicojurídicas y el ofrecimiento de una representación legal gratuita para el restablecimiento de sus derechos en calidad de víctimas. La entidad exigió medidas de prevención oportunas y eficaces para evitar nuevos episodios, pues no era la primera vez que la improvisación y la falta de controles al transporte provocaban consecuencias funestas y estremecedoras para la población infantil, cuyos derechos prevalecen sobre los demás. Bueno, estos casos definitivamente, doctor Otálora, estremecieron a Colombia entera, los 33 niños de Fundación, los quemados con pólvora. De hecho, la Defensoría también está haciendo una campaña bastante importante de prevención con la pólvora, sobre todo para esta época de Navidad, donde se presentan tantos niños quemados por irresponsabilidad de los padres. Es eso cierto. Nosotros, primero en el tema de Fundación, que fueron unos hechos muy dolorosos para el país, para esa comunidad, hemos desde el lamentable insuceso hecho el acompañamiento. Hoy en día estamos acompañando y representando a 19 familias de los 33 niños que perdieron la vida y paralelo a eso hemos hecho otras denuncias que también son muy importantes. Ustedes recordarán el tema de las niñas de Carmen de Bolívar, que por la vacuna del papiloma estaban generando algunas reacciones. Nosotros no somos la institución más indicada para ir a cuestionar la vacuna o para decir si es consecuencia directa o no. Lo que sí nos corresponde, y así lo hicimos y lo seguiremos haciendo como Defensoría, es visibilizar esa problemática de más de 500 niñas que evidenciaron una problemática, una sintomatología, y por eso convocamos al gobierno nacional y a los gobiernos locales y departamentales para que estudiaran esa problemática. Bueno, vamos a pasar, señor defensor, al tema de las cárceles, que también es otro de los grandes problemas que tiene nuestro país por temas sobre todo de hacinamiento. Veamos el siguiente video. El sistema carcelario del país atraviesa por uno de los momentos más críticos para la población reclusa, que por cuenta del hacinamiento desbordado con índices que llegan hasta el 500%, la carencia de personal médico para atender a los internos, incluidos aquellos con problemas psiquiátricos, la mala alimentación y las difíciles condiciones de infraestructura en materia de agua, alcantarillado, barreras de protección e instalaciones eléctricas, padece graves atropellos contra su dignidad como seres humanos. El Defensor del Pueblo ha visitado 48 establecimientos carcelarios y penitenciarios, en los que ha evidenciado la dura realidad que afrontan estas personas. Además de visibilizar esta problemática, la Defensoría ha emprendido acciones judiciales para tutelar y proteger los derechos de quienes están privados de la libertad. Señor defensor, usted se ha dedicado fuertemente al tema de las cárceles, de 138 cárceles que hay en nuestro país, usted ha visitado 48 y acaba de llegar de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Allá me imagino que encontró hecho un caos, hacinamiento en Riohacha. Disculpe, me acaba de regresar de Riohacha, ¿no? Efectivamente. De la cárcel. Cuénteme qué encontró allá, qué vio, cómo vio a la población en temas de hacinamiento, de alimentación. Mire, para evidenciar si una sociedad es decente o no, lo han dicho muchos filósofos, la mejor forma de mirar el respeto que el Estado tenga por sus ciudadanos
el mejor termómetro es visitando las cárceles y los hospitales. Y de acuerdo a cómo esos ciudadanos estén siendo tratados, se puede uno llevar una idea de que frente a qué clase de sociedad está. Pues bien, el tema carcelario es uno de los temas más dolorosos de nuestro país, porque hay unas personas que cometieron un error con la sociedad, como habrán otras que están injustamente detenidas. Sea lo uno, sea lo otro, lo que nosotros demandamos es un respeto en favor de esas personas que se encuentran privadas de la libertad. En el tema de La Guajira, ocupa el primer puesto en hacinamiento, es una cárcel que tiene capacidad para 100 personas y al día de hoy tiene 583, es decir, tiene un hacinamiento del 483%. Las imágenes que nosotros vimos son supremamente dolorosas. Tienen un espacio físico para dormir en las noches de 60 centímetros, duermen unos encima de otros. Y qué decir del acceso a temas de aseo, del baño, a temas de salud. El hacinamiento como tal se vuelve una problemática integral de derechos humanos. Y esa es la denuncia que nosotros permanentemente hacemos, es la demanda que hacemos del gobierno nacional, es el planteamiento que le he hecho en sinnúmero de oportunidades al gobierno nacional de que piense en la figura de la emergencia social carcelaria, porque es la única forma de enfrentar esta problemática. Mire, ya hay en regiones de nuestro país que hoy en día la fuerza pública y las autoridades judiciales no están llevando a cabo operativos, porque hoy en día no hay dónde tener a las personas privadas de la libertad. Y como no hay cupos, se asignan también las URIs, las unidades de reacción inmediata, y entonces esto también se vuelve un caos y una crisis. Efectivamente, por eso no hemos estado de acuerdo con los informes que dio el INPEC en su momento, hablando de la reducción que ha tenido del hacinamiento. Sí, reconocemos una parte de la reducción, producto de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Pero hay otra gran parte de esa reducción, es porque el INPEC se encuentra en operación reglamento y no están permitiendo el ingreso de personas a los centros carcelarios. De ahí que hemos observado denuncias de los medios de comunicación, donde personas privadas de la libertad están en los parques, esposados a árboles, esposados a escaleras de las estaciones de policía, de las unidades de reacción inmediata, con actuaciones abiertamente violatorias a los derechos humanos. ¿Cómo es eso que en la costa Caribe, señor defensor, no existen cárceles como tal para las mujeres? ¿Qué hacen con las mujeres? ¿Las ubican dentro de las cárceles de hombres en pabellones para ellas? O sea, ¿por qué no existe? Efectivamente, en toda la costa atlántica no hay una cárcel con exclusividad para las mujeres. ¿Qué decir de la Guajira, que ni siquiera hay un pabellón? Las mujeres que están privadas de la libertad automáticamente tienen que enviarlas a otro centro de reclusión, desconociéndoles los beneficios que le da la ley, no beneficios, los reconocimientos de los derechos que le da la ley, como estar en la ciudad donde cometió el hecho para enfrentar el proceso, estar cerca de sus familiares porque todavía goza de la presunción de inocencia. Lamentablemente no hay una cárcel, es lo que hemos planteado nosotros. En muchos de esos pabellones, de esas cárceles, hay unos pabellones en unas condiciones que no están aptas para mujeres, que en muchas de ellas tienen bebés dentro de los centros carcelarios. Esa es la insistencia que hacemos nosotros de la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional. O sea, el panorama no es muy alentador a nivel nacional sobre el sistema carcelario. En el tema carcelario yo creo que es una de las grandes fallas, de los grandes lunares que ha tenido el Gobierno Nacional. Bueno, pasemos a nuestro último tema, grosso modo, de todas las actividades que realiza la Defensoría del Pueblo, y es el posconflicto. Vamos a hablar de víctimas y paz en el siguiente segmento. Teniendo en cuenta la responsabilidad histórica del Estado y los grupos armados ilegales con los más de 7 millones de víctimas del conflicto, pero particularmente de cara al anhelo de reconciliación de los colombianos, la Defensoría del Pueblo asumió la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, desde la cual se ha brindado acompañamiento permanente para atender los requerimientos y también para impulsar y consolidar las iniciativas de participación efectiva, protección y reparación ante el Gobierno Nacional. En este sentido, uno de los mayores clamores, el cual fue recogido y expresado por el defensor Jorge Armando Otálora Gómez, fue la necesidad de que las víctimas tuvieran representación en los diálogos de La Habana para ser escuchadas y armonizar la agenda de conversaciones con sus legítimos derechos. Afortunadamente, ese llamado fue atendido por el presidente de la República y solo está pendiente el viaje de la última delegación. Después de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se institucionalizaron unas mesas regionales y municipales y luego una gran mesa nacional, de la cual la Defensoría del Pueblo es la Secretaría Técnica.
¿Qué hacen ustedes justamente ahí, en esos diálogos, en esas conversaciones que ya se formalizaron en nuestro país con el tema del posconflicto? Sí, permanentemente nosotros nos reunimos y sesionamos con los líderes de la Mesa Nacional de Víctimas y de las mesas departamentales. Esa es una tarea que nos da la ley a nosotros 1448. ¿Qué hacemos en esas mesas, en el caso de la Mesa Nacional de Víctimas? Nos reunimos con sus representantes y una agenda clara que muchas veces va desde los incumplimientos de la Unidad Nacional de Víctimas, que asume unos compromisos de acuerdo como le da la ley, pero que lamentablemente no honra esos compromisos, o porque no hay presupuesto, o porque no tiene la capacidad para reaccionar en todo el país. Segundo, temas de protección. Todos estos líderes de derechos humanos de las regiones y a nivel nacional permanentemente están siendo amenazados, presionados por grupos postdesmovilizados. Nosotros somos ese puente con la Unidad Nacional de Protección para que sean atendidas sus quejas frente al tema de seguridad. Para que tengan voz y voto también dentro de esos diálogos y esas conversaciones. Es que son más de 7 millones de víctimas, más de 7 millones, mejor dicho, 7 millones 29 mil víctimas para ser más exactos. Al día de hoy oficialmente Colombia es el número de esas víctimas, y de esas más de 7 millones nos estamos acercando a 6 millones de personas desplazadas en ese índice de víctimas oficialmente reconocidas, que eso es lo que hay que tener claro, y son víctimas del año 85 hacia adelante. ¿Y cuál es ese papel fundamental para tenerlo claro para nuestros televidentes, defensor de la institución como tal? ¿Cómo opera en el posconflicto en este momento en nuestro país? En el tema de víctimas nosotros cumplimos varias funciones. Una de ellas es con otras instituciones del Estado como la Procuraduría y las Personerías, recibir las declaraciones de cada una de las víctimas y hacer el trámite para que sean reconocidas. En el evento de que no se reconozcan, nosotros a través de la Defensoría Pública, que es una de las instituciones que más abarca la prestación a nivel nacional, tenemos más de 4.100 defensores en todo el territorio nacional, en todos los municipios de nuestro país hay un defensor público, a través de ellos se hace la asesoría y representación de esas víctimas para que sean oficialmente reconocidos. Y a partir de ahí, reclamar las bondades que trae la ley de víctimas, como los incentivos, pero a su vez lograr los objetivos de esta ley, como son verdad, reparación, garantía de no repetición, y que estos grupos que permanentemente actúan en determinadas regiones no sigan incrementando el número de víctimas. ¿Y a futuro qué va a pasar con todos estos temas de con el tema del posconflicto? Pues nosotros esperamos los resultados del proceso de paz. Nosotros somos unos convencidos, como la mayoría de colombianos de nuestro país, por no decir todos, que hay que acompañar ese proceso de paz. Y hay que ser optimista con que se va a conseguir la paz. Forma de lograr que en las regiones la gran mayoría de colombianos no sigan siendo victimizados, y ese es un gran esfuerzo, no de un gobierno, ese es un esfuerzo de todo el Estado que nos convoca no solo a ciudadanos, sino a toda la institucionalidad. Efectivamente. Doctor Jorge Armando Tálora, vamos a entrar al segmento de las preguntas a través de las redes sociales, de nuestra audiencia que nos acompaña hoy aquí en el auditorio y también de la ciudadanía. Aquí está una de ellas. Mi nombre es Edilberto Nomesque, soy estudiante de Derecho y mi pregunta para la Defensoría del Pueblo es ¿qué está haciendo el Defensor del Pueblo para garantizar que el sistema de salud está atendiendo bien al ciudadano? Sistema de salud, lo que todos necesitamos que nos solucionen rápidamente, doctor Tálora. Nosotros lo hacemos a través de varios escenarios. Uno, como ya lo dije, a través de el concurso de los abogados de la Defensoría Pública para que en casos particulares tengan una representación para la elaboración de una tutela. En muchos escenarios pedagógicos se estableció la Carta de Derechos y de Deberes del Ciudadano, es decir, que en cada entidad prestadora de salud, cuando ingrese en urgencias o cualquier de otra actividad que demande de las instituciones de salud, se le entregue una carta donde están todos los derechos que tenemos los colombianos y los deberes que tenemos frente a estas instituciones. Ese es otro tema pedagógico. Se han establecido temas de sanción social. ¿Cuál es la sanción social? Pues hacemos un ranking de EPS, cuáles han sido las más tuteladas o cuáles las menos tuteladas y que atienden de inmediato al ciudadano. Escenarios de esa naturaleza, adicional al papel que jugamos llevando la vocería
en el Congreso de la República cuando se tramitan las diferentes leyes en procura de mejorar el sistema de salud. Y por último, hemos hecho brigadas en los sitios de urgencia de los diferentes hospitales en varias ciudades del país, y las anormalidades que encontremos nosotros, hemos pedido la concurrencia de la Superintendencia de Salud para que investigue y sancione a esos sitios prestadores de salud. Bueno, vamos entonces con otra pregunta de la ciudadanía para el señor Defensor del Pueblo. Mi nombre es Laura Méndez y pues me gustaría preguntar qué papel juega la Defensoría del Pueblo frente a la educación y la niñez en Colombia. Mire, los niños preguntando también se interesan por Claro ellos mismos, que sí, ahora también ellos quieren y es muy que los importante. defiendan. Nosotros tenemos varios frentes de trabajo. Uno, el que se hace obviamente para el tema del reclutamiento y pedagogía de derechos de la población infantil, pero otro, el tema de la promoción de derechos. Se hizo una publicación contra lo que se conoce como bullying o matoneo o violencia entre pares o iguales en los colegios, para demandar del Estado esa política pedagógica al interior de los centros escolares, para que no sigamos evidenciando esas historias tristes que han llevado incluso a evidenciar el suicidio de menores porque no han soportado la violencia de sus compañeros en los centros carcelarios. Ese es un escenario. Y dos, la demanda que permanentemente hacemos para que lleven la educación como lo planteamos en el tema de La Guajira, donde en las rancherías no hay educación, hay una maestra comunitaria, pero no hay instalaciones, no hay medios de ninguna naturaleza, y donde hay, pues buscamos a que se mejoren esas instalaciones. Bueno, vamos con una de las preguntas que se escogieron de nuestro público asistente aquí en el auditorio, y es de Albayolima Benito Clavijo, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y ella le pregunta, en representación del campesinado colombiano, ¿cómo se van a poner en práctica los ya declarados derechos de los campesinos? ¿Cuáles serán las herramientas que se darán al defensor de asuntos agrarios para demostrar con hechos reales la reivindicación y el pago de la deuda al sector campesino de Colombia? Yo creo que uno de los hechos que conmovieron a los colombianos fue precisamente el paro agrario de nuestros campesinos el año anterior. Tuve la oportunidad de manera personal de participar en esas mesas. Yo creo que lo que se logró en esas negociaciones es muy importante, dado que por primera vez en la historia se va a tener un presupuesto como el que tiene el sector agrario de nuestro país para el próximo año. Ese escenario nos ha llevado a hacerle seguimiento como garantes en las diferentes mesas por solicitud de la comunidad, para que los planes, programas y proyectos que ofrece el gobierno nacional no sean letra muerta, sean una realidad para los campesinos, para los incentivos que se les están proponiendo, para la protección, evitando que introduzcan productos agrarios, sabiendo que nosotros tenemos la capacidad para llevar a todas las familias de nuestro país determinados productos en particular. Un ejemplo de eso es el tema de la cebolla. Nosotros somos productores de cebolla y no tenía presentación que se estuviera aceptando de parte del gobierno la importación de cebolla del Perú. Temas de esa naturaleza son las que estamos nosotros proponiendo y vigilando para que este sector tenga las garantías. Y segundo, las inversiones importantes que anunció el gobierno nacional de tecnificación, de nuevos cultivos, de sustitución de cultivos, se lleva a cabo como lo ofrece ese paquete de servicios. Bueno, seguramente hay muchas otras inquietudes, señor defensor, que pues por cuestiones de tiempo no alcanzamos a atender a través de todas las redes sociales de la página www.defensoría.gov.co. Ustedes pueden escribir y allí se les responderá. Por ahora ya hemos acabado, digamos, esta rendición, doctor Otálora, con algunos puntos demasiado importantes de todas esas actividades, procesos, apoyo que se le está prestando por parte de la Defensoría a la ciudadanía de nuestro país. Un mensaje de Navidad, de fin de año de este 2014, que ya estamos a puertas de cerrar, darle hoy la bienvenida al 2015 por parte de la Defensoría del Pueblo. Pues le deseo a los colombianos que pasen una Navidad y que reciban un año nuevo compartiendo en familia, compartiendo en paz,
y fundamentalmente que no permitan que los niños manipulen pólvora, porque qué triste cerrar el año con esos índices de niños quemados. Nosotros tenemos que avanzar hacia una celebración en paz y sobre todo en defensa de los niños. Muchísimas gracias, doctor Jorge Armando Tálora Gómez, defensor del pueblo, y de esta forma hemos terminado la rendición pública de cuentas de la Defensoría del Pueblo para el año 2014. Muchísimas gracias por su asistencia, al público que nos acompañó y ustedes a través también de las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Feliz tarde.